Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de tu canal, mi canal, Cristian Toriasi de Teología, Teología Cristiana, Teología Bíblica, Teología Arminiano, Wesleyana, Vida Cristiana, un poquito de apologética y todo lo que en verdad te puede servir para tu viaje de la tierra al cielo, para tu vida nueva en Cristo Jesús. En esta oportunidad, desde un marco teológico, pero también más que nada desde el sentir de poder eh, expresar de manera clara lo que Cristo tiene para cada uno de nosotros, vamos a tratar de dilucidar lo que es el camino de la salvación, lo que es el camino que Dios el Padre ha preparado a través de Jesucristo para que vos y yo podamos transitarlo, para que vos y yo podamos vivir de acuerdo a lo que Él quiere y vivir una vida plena y estar listos para estar con Él toda la eternidad. Así que en este video vamos a ver el camino de la salvación, el camino de la gracia. Vamos a ver de manera breve pero profunda las doctrinas de la gracia, desde una mirada bíblica, teológica, práctica, desde la teología práctica, pero también desde una mirada arminiano-wesleyana, ¿sí? Así que si te gusta este video, quédate, velo hasta el final y deja un like y compartilo para que pueda ser de bendición para cualquier otra persona que pueda ver este video. Así que vamos a comenzar. Como te dije, el camino de la salvación está definido en las Escrituras por un solo término, por una sola palabra, por algo que atraviesa todo el trato que Dios tiene con nosotros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a pesar de todas las circunstancias difíciles, hay una sola cosa que define el trato de Dios con nosotros, es la gracia de Dios. Y antes de empezar a hablar de la gracia, del camino de salvación que Dios ha preparado basado en su gracia, quiero compartirte un pasaje que nos va a servir de introducción para lo que vamos a hablar en este video. Está allí en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios 15, versículo 10, el apóstol Pablo, hablando de su experiencia, tratando de defender la doctrina de la resurrección de los muertos en contra de ese pensamiento griego eh, de que no era posible la resurrección, ya que ellos pensaban que todo lo que pasaba en este cuerpo era malo y que tenía que todo definirse en el más allá y listo y se acabó y la experiencia con el cuerpo era una experiencia penosa, pero Pablo le está diciendo que en Cristo Jesús hay una nueva experiencia y esa experiencia es una experiencia gloriosa, pero hay una sola manera de acceder de forma plena a esa experiencia y Pablo la define como la gracia que actúa en él, la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano en mí para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo le está diciendo a sus posibles detractores que todo lo que él hizo, a pesar de que algunos lo vean como un fracaso, está configurado por medio de la gracia de Dios. Todo el trato que Dios tiene con vos y conmigo es a través de su gracia, es a través de, y ahora vamos a definirlo bien, es a través de ese favor inmerecido, es a través de ese sentir de Dios de darnos sin esperar nada a cambio. Es esa actuación permanente de Dios en nuestras vidas, aún antes de que nosotros sepamos que Él está actuando allí por su gracia. Así que vamos a comenzar a trazar
este sendero, este camino de salvación que es el camino de la gracia. Ningún cristiano puede vivir sin estar sostenido por la gracia de Dios. Todo lo que nosotros como cristianos alcanzamos y vivimos es por gracia. No alcanzan los esfuerzos, no alcanzan las buenas obras. Es más, las buenas obras tienen que estar eh, eh, apuntadas o tienen que venir desde el obrar de la gracia de Dios en nosotros, porque las buenas obras en sí, como dice el profeta Isaías, son como un trapo de inmundicia. Nosotros no podemos tratar de cambiar nuestra situación. El cambio de nuestra situación pecaminosa solo vendrá cuando la gracia de Dios opere en nosotros, cuando permitamos que la gracia de Dios en Cristo Jesús, el agente de esta gracia, Jesucristo, opere en nosotros. Ahora quiero mostrarte de forma gráfica, vamos a ver las paradas de este camino de salvación, este camino que todos los cristianos tenemos que pasar. Y si vos no lo sabías o tenías un conocimiento muy difuso acerca de esto, por favor, quédate hasta el final porque creo que te va a ser de gran bendición. Vamos a compartir algo. Vamos a compartir. Bien, la gracia es el camino de salvación. Es el camino que Dios ha previsto. No es el camino del esfuerzo de las buenas obras. Las buenas obras tienen su lugar en la gracia de Dios, en este camino de gracia en Cristo Jesús. Pero las buenas obras no nos salvan. Las buenas obras, es más, por más que intentemos hacer buenas obras, nunca vamos a poder hacerlas de la manera que Dios exige, de la manera que agrade a Dios. La única manera de que las buenas obras puedan surgir es a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y el camino de la gracia para nosotros lamentablemente comienza abajo. Es como una cuesta arriba, pero tiene un final glorioso. Este camino de salvación comienza abajo con el estadio de el hombre no despertado al amor, a la gracia y a la misericordia de Dios, no despertado a su situación pecaminosa, el hombre cegado, el hombre apartado de Dios, el hombre que está esclavo de sus propios deseos, el hombre que está lejos de Dios. Muchos están pasando esta hora o tal vez ya lo han pasado y no podemos negar que ese estado natural es un estado que nos pone en contra de Dios. Dice Romanos capítulo 3, verso 21, si no me equivoco, dice, por cuanto todos pecamos o pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A ver, quiero fijarme bien, así no me falla la memoria. No, perdón, 3:23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También el mismo pasaje de Romanos, un poquito más arriba, el versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto, perdón, es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición que todos tenemos antes de conocer a Cristo. Y, y, y si alguno aún no lo conoce al Señor, yo te animo a que abras los ojos, a que permitas que el Señor te muestre tu condición, porque por medio de su Santo Espíritu, Él te va a mostrar esa necesidad que vos tenés de Dios, esa necesidad de ir al único que puede transformar de verdad nuestras vidas, que es Jesús, quien es el portador de la gracia de Dios, quien es el que media esa gracia para que nosotros podamos salir de esa situación de la cual no saldríamos jamás por nuestros esfuerzos. Las buenas obras no nos pueden salvar. Nadie será justificado, dice allí, por las obras de la ley. Bien, veamos este cuadrito interesante, ¿no? El camino de la salvación comienza en el estadio del hombre natural, el hombre no despertado al amor, a la gracia y a la misericordia. Pero acá, aún en este estado, vemos acá este concepto que para nosotros los arminianos wesleyanos es fundamental, que algunos discuten, pero está bueno presentarlo y discutirlo. Y si vos no crees en este concepto de la gracia preveniente, te animo a que dejes ahí tu fundamentación. Y yo te digo que sí hay fundamentación bíblica y teológica suficiente para poder afirmar que hay una operación de Dios en nuestras vidas aún antes de que nosotros nos acerquemos a Jesús, aún antes que nosotros nos encontremos con aquel que es la vida, con Jesús de Nazaret. Nosotros desde la teología o la soteriología arminiano-wesleyana le llamamos gracia preveniente, gracia que previene, que está allí apuntando, guiando, manifestándose en el a un hombre natural, en el pecador, para llevarlo a las próximas instancias de la gracia de Dios, que ahora la vamos a ver, ¿no? ¿Qué es esta gracia preveniente? ¿Qué es este actuar de Dios aún antes de conocer a Cristo en su plenitud? Esta gracia es la que se recibe y actúa en nosotros aún antes de la salvación. Juan Wesley eh, afirmó que la gracia preveniente incluye el primer deseo de agradar a Dios, el primer rayo de luz con respecto a su voluntad y la primera conciencia profunda de haber pecado contra él. Desde la soteriología calvinista, obviamente no se habla de la gracia preveniente, ¿no? Sino que se habla de la predestinación, que Dios soberanamente predestinó a aquellos por los cuales Cristo iba a morir para que la gracia sea efectiva, de manera que esa predestinación antes de la fundación del mundo lleva a esas personas pecadoras a el conocimiento de la gracia en Cristo Jesús. Y los que no han sido predestinados nunca van a poder tener esta experiencia, ¿no? Y ellos dicen que aún así tiene que ser predicado el Evangelio para que cada uno pueda despertarse dentro de ese designio a en la gracia de Cristo Jesús. Pero es un poco como incompatible ese pensamiento. Obviamente lo respeto
es parte de las diferencias que hay entre las diferentes comunidades cristianas evangélicas, ¿no? Pero se puede entender desde la escritura que si la gracia es esa manifestación eh, eh, que no tiene, que no espera nada, que a pesar de la gravedad del pecado, se da para poder transformar y cambiar eso que parece irreparable para nosotros por nuestra cuenta, sería incompatible con este Dios de amor que solo escoja a algunos, sino que en la escritura encontramos que Dios quiere que todos puedan ser salvos. Llama a todos a ser salvos. Dice el apóstol Pablo que él llama allí cuando él dio testimonio ante los atenienses, dice que llama a todos los hombres a ser salvos, que Cristo murió por toda la humanidad. Así que si Cristo murió por toda la humanidad y Dios llama a todos los hombres a ser salvos, ¿cómo es que el, el pecador va a poder acercarse al Señor? ¿Cómo es que el pecador va a poder ir hacia esa conciencia de su pecado? No hay otra respuesta que una obra del Señor aún antes de ese encuentro salvador de la regeneración, una obra en la cual el hombre comienza a ser de a poco guiado y despertado hasta ese encuentro crucial con la gracia regeneradora, justificadora y santificadora. Nosotros le llamamos a ese encuentro, a ese obrar de Dios aún antes del nuevo nacimiento, le llamamos gracia preveniente. La gracia preveniente eh, implica que mediante el don libre de la gracia en Cristo Jesús, todos los seres humanos reciben esa capacidad graciosa, es decir, por su gracia y no por su naturaleza, de poder escuchar y obedecer el llamado del Evangelio. Es decir, que la gracia preveniente nos capacita al pecador de manera que pueda, a pesar de estar muerto en pecados y delitos, oír el llamado del Evangelio, arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo que murió por él. Entonces, ese primer obrar de Dios lo tenemos allí en la gracia preveniente. Y hay un texto que habla de este obrar antes de ir a Jesucristo. Jesucristo es el único en el cual nosotros podemos tener salvación. Pero mira lo que dice el mismo Jesús allí en Juan capítulo 6, verso 44. Ninguno puede venir a mí, ninguno, dice Jesús, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí, afirmó Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa conducción que hace el Padre en su soberana gracia, en su amor, esa conducción que Él hace es lo que nosotros llamamos la gracia preveniente. Es la que capacita al ser humano que está muerto en pecados y delitos a buscar y a dar una respuesta positiva a el llamado de la salvación, de la gracia regeneradora en Cristo Jesús. Obviamente que también podemos rechazar esa gracia, pero la capacitación
para poder aceptar aquello que se nos ofrece por gracia en Cristo Jesús, es a través de la gracia, es a través de esa operación que hace el Padre y que siempre nos dimos cuenta que Dios estaba allí de alguna manera, a través de circunstancias, hablando directamente a nuestros corazones, estaba allí guiándonos a Cristo Jesús. Yo sé que te pasó, aquellos que ya estamos en el camino de la salvación, nos ha pasado cómo el Señor prepara todas las cosas para que podamos tener ese encuentro regenerador con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras obra la gracia preveniente, el hombre está o el ser humano está en un estado no despertado al amor y a la misericordia de Dios y a su propia condición. Es un estado de no temor a Dios y de de no amor, perdón. No amor a Dios y no temor a Dios ni a nada, ¿no? Donde nos creemos que tenemos toda la vida por delante, donde nos creemos que lo único que vale es lo que podemos hacer en este mundo y nada más. Pero después llega ese momento crucial a toda persona en que nos confrontamos con el amor de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y allí entramos en el principio de la cuesta hacia el cielo, que es la del hombre iluminado, donde comienza a haber temor, temor a Dios, donde comienza a despertarse esa necesidad de buscar la salvación, de buscar aquel que nos creó, de buscar aquel que nos buscó aún antes de que nosotros lo busquemos, pero aún no está el amor. Y allí comienza ese obrar de la gracia justificadora y regeneradora, esa gracia que transforma nuestros corazones. Jesús dijo, es necesario que nazcamos otra vez para poder ver el reino de Dios. El que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Bien. Entonces, tenemos allí este encuentro transformador que se da por medio del Evangelio, por medio del Evangelio de Jesucristo, por medio de el abrir nuestro corazón y recibir ese regalo de Dios. Dice allí también Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él derramó su sangre. Él es la puerta de la gracia. Nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos en estar la eternidad con Dios con nuestros pecados a cuestas. No podemos. Nosotros necesitamos ser cambiados, justificados, adoptados por aquel que derramó su sangre y cubrió nuestros pecados y ofensas y tiene el poder para levantarnos de ese estado de muerte en pecados y delitos y vivir una vida nueva. Entonces comienza en este estadio que va para arriba, comienza las operaciones de la gracia de Dios. Allí tenemos la primera operación de la gracia de Dios
que es la justificación. La justificación por la fe es un acto legal, en principio, que Dios en Cristo Jesús nos declara justos, libres de esa imputación que nos acusa, esa condena que lo único que nos depara es la eternidad en el infierno lejos de Dios. Como leímos allí en Romanos 3:23, porque por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Veamos, la justificación, que es esa primera manifestación de la gracia en aquel que acepta el mensaje de Cristo que murió por sus pecados y que resucitó para su justificación. Ese acto de justificación es, dentro de la fe cristiana, uno de los principios cardinales, predicada por el gran Martín Lutero y definida por él como aquel artículo sobre el cual la Iglesia o permanece o cae. La justificación puede definirse como ese acto benigno y judicial de parte de Dios por el cual Dios nos concede pleno perdón de toda culpa, la remisión completa de la pena de nuestros pecados y la aceptación de nuestra persona como justa por medio de, o por haber creído en lo que Jesús hizo por nosotros. Solo por haber creído. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por lo tanto, ser justificado significa que nuestros pecados han sido perdonados y lavados por la sangre de Jesucristo. También significa ser declarados inocentes por el tribunal de la justicia divina. También significa ser aceptados en el favor de Dios, no sobre la base de ninguna obra meritoria que vos y yo podamos haber hecho, sino por la base de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, que sella para siempre nuestro estado eterno al habernos librado del poder de nuestros pecados. El Nuevo Testamento enseña que sobre la base de la justicia activa de Cristo, quien fue sin pecado, y de su justicia pasiva, de sus sufrimientos por nuestros pecados, el Padre justo y santo perdona a cualquier persona que se arrepienta y recibe a Jesús como su Salvador personal. A todos los que vienen a Él a través de Cristo, el Padre los recibe como justos, no imputándoles jamás sus pecados, sino justificándolos gratuitamente, porque la obra la hizo Cristo, pese a todas las cosas malas que el ser humano pudo haber hecho. Este es eh, el primer portillo que nosotros pasamos para vivir una vida liberada, vivir bajo la gracia justificadora. Recibir la obra de la justificación implica ser declarados justos delante del Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo.
Qué tremendo, cosa que ningún ser humano, institución o ciencia humana pudo haber hecho, lo hace Dios por medio del sacrificio de su amado Hijo. Y lo único que vos y yo tenemos que hacer es simplemente abrir nuestro corazón, creer a este evangelio que dice el apóstol Pablo, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si nosotros le creemos y reconocemos nuestra posición pecaminosa y le pedimos perdón, nosotros somos justificados. Pero después va a pasar otra cosa. La justificación tiene su lado activo, tiene su lado positivo, tiene su lado transformador. Vamos a ser regenerados, vamos a nacer otra vez, como dijo nuestro Señor Jesucristo. La justificación nunca puede considerarse por sí misma, sino siempre en una relación vital con esta segunda obra dentro de la primera obra de gracia. Estamos hablando acá de la gracia preveniente y la gracia justificadora y regeneradora. Está la obra de la regeneración. La justificación y la regeneración son como los dos lados de una misma moneda. La necesidad de la justificación radica en el hecho de la culpa y del castigo, mientras que la necesidad de la regeneración se debe a la depravación de la naturaleza humana después de la caída. Eso nos alejó de Dios, nos puso en una condición de estar proscriptos de su gloria, para volver a esa gloria, para experimentar la naturaleza renovada en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Vos y yo tenemos que nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. La justificación cancela la culpa y elimina el castigo del pecado. La regeneración renueva la naturaleza moral que cada uno de nosotros tenemos y restablece los privilegios de ser hijos de Dios. Porque cuando uno nace se convierte en hijo. Una persona es formada y ya es hijo de esa persona en la cual se está formando. Por eso la regeneración nos hace hijos de Dios. La justificación es lo que Dios hace por nosotros en Cristo. La regeneración es lo que Dios hace en nosotros, no por nosotros solamente, sino en nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Por eso Jesús dijo nacer de agua y de espíritu. La justificación quiere decir la imputación de la justicia, mientras que la regeneración significa el otorgamiento de la santidad. Acá entra este término que atraviesa todo este camino, que es la santidad o el hecho de ser apartados. A esta parte del camino nosotros los arminianos wesleyanos, especialmente wesleyanos, lo llamamos la santificación inicial, porque allí nosotros somos apartados para Dios de una vida pecaminosa, de una vida controlada por los vicios, de una vida controlada por el pecado. Al ser justificados y al ser regenerados, nosotros somos, ya no pertenecemos más a ese mundo de esclavitud de nuestros pecados, sino que somos constituidos hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios por naturaleza, somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios por naturaleza. El ser hijo de Dios es una concesión que nos hace Dios por medio de Jesucristo, para que nosotros podamos estar con Él por toda la eternidad. Eso lo tenemos allí en
el primer capítulo del hermoso Evangelio de Juan. Dice Juan 11 y 12, Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más, verso 12, más a todos los que le recibieron, a Jesús, al verbo encarnado, a los que creen en su nombre, los que creen en Jesucristo, les dio potestad, poder, derecho de ser hechos hijos de Dios. Y acá viene esa próxima obra, que es la obra de la adopción, que somos declarados hijos de Dios. El Hijo, dijo Jesús, es el que tiene todo el derecho. El esclavo no permanece, pero el Hijo permanece para siempre. ¿Cómo te sentís vos? ¿Como un siervo apartado de Dios o como el hijo o un hijo o una hija de Dios? Y olvídate de esa mentira de que todos somos hijos de Dios. Es cierto que la Biblia habla de que los ángeles son hijos de Dios, pero son hijos de Dios por el hecho de que Él los creó. Pero a nosotros no se nos dice hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por nacer en Cristo Jesús, por la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús y operada por medio del Espíritu Santo de Dios. Y toda esta obra nosotros la llamamos la santificación inicial, porque somos apartados para Dios, somos llevados de el pecado que nos alejaba de Dios a ser hijos de Dios por Cristo y a empezar a vivir solo para Dios. Ocurre la liberación de la culpa y el poder del pecado por la obra de la justificación y la regeneración. Somos adoptados como hijos de Dios y ya no somos solo personas iluminadas por la gracia que tienen temor y no tienen amor, sino que somos ahora personas convertidas, transformadas por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y si aún vos no experimentaste esto, yo te invito a que lo hagas, a que lo vivas. Lo único que tenés que hacer, que es lo más sencillo, pero a la vez también es lo más difícil, es permitir que el Espíritu Santo te hable y que reconozcas tu necesidad de Cristo, tu necesidad de ser tocado por Él, tu necesidad de estar cerca del Padre. Y si le pedís perdón por tus pecados, si dejas que el Señor te despierte a esa vida de gracia y de amor, vos no vas a vivir más sin experimentar el amor de Cristo Jesús. Por eso el temor persiste, pero el amor es el que va llenándolo todo. El amor lo va llenando todo. Pero esto no termina acá, porque Dios preparó de antemano que nosotros podamos ser perfeccionados de manera que podamos vivir una vida apta para Él, de manera que podamos tener una victoria completa sobre el poder del pecado en nuestras vidas, para que nosotros podamos vencer completamente aquello que nos pueda llevar a retroceder. Dice allí el autor de los Hebreos, creo que en el capítulo 10, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para vida eterna. Pero ¿sabes que se puede retroceder? Esa es otra cosita que nosotros vemos desde una mirada
teológica arminiana wesleyana, que vos podés salir de este estadio, inclusive de este estadio, y volver acá. Y eso no significa que la gracia sea imperfecta, eso no significa eh, que eso que prometió Jesús, que, que al estar en la mano de Dios nadie nos iba a poder arrebatar. Es cierto, cuando vos estás en este estadio, el diablo no puede arrebatarte, no puede poseerte, el mundo no puede arrebatarte, nadie puede arrebatarte de las manos de Dios, nadie, absolutamente nadie, pero vos sí, porque la imagen de Dios en vos fue restaurada en Cristo y la libertad se hace plena. Acá teníamos libertad, pero estaba derruida por el pecado y la gracia preveniente nos empuja para aceptar o tener una aceptación positiva del amor de Cristo Jesús. Pero acá esa gracia es plena. Y acá vos todavía podés elegir apartarte de Dios. Por eso Él ha provisto que nosotros podamos ser perfeccionados en el amor de Cristo Jesús. Y esto también ha traído bastante discusión en el área soteriológica, porque muchos piensan que este camino es un camino tortuoso, es un camino de subidas y bajadas, ya, y a veces bajadas muy grosas y después subidas y bajadas, hasta que dejemos este cuerpo y vayamos a la presencia de Dios o el Señor nos venga a buscar en su segunda venida, cualquiera de las dos cosas, y se dé la glorificación, y allí viene lo perfecto. Pero entendemos según la escritura, y esto lo entendió el movimiento wesleyano al cual yo pertenezco, que es posible la perfección en amor en esta vida, que nosotros también la llamamos la vida de santidad a través de la obra o la segunda obra de gracia. Todo esto pertenece a una primera obra de gracia, ¿sí? La gracia justificadora, regeneradora, que nos adopta, es la santificación inicial, pero hay otro estadio subiendo ya una cuesta más alta, que es la de la gracia santificadora, la de la gracia perfeccionadora en el amor de Cristo, que nos perfecciona para poder ser libres de la contaminación del pecado, de la contaminación de nuestra vieja naturaleza. Obviamente concordamos con los teólogos y los de pensamiento calvinista en que en este estadio el cristiano está luchando contra sí mismo. El cristiano está peleando, a veces día a día, instante a instante, con su vieja naturaleza. Cristo nos ha librado de la culpa y del poder de nuestros pecados, pero aún allí permanece esa vieja naturaleza como tropiezo. Y en esto nosotros diferimos de nuestros hermanos reformados calvinistas, en que ellos dicen que la santificación se da en la primera obra de gracia y que de acá a acá es un proceso constante de santificación en cual nosotros le vamos entregando nuestra vida al Señor en medio de una lucha terrible, pero que permanecemos, y ellos allí le agregan, por la predestinación. Nunca nos vamos a perder, pero nosotros, desde esa óptica, tenemos que estar constantemente buscando el auxilio de Dios. Creemos casi exactamente lo mismo. Acá nosotros de la óptica wesleyana no creemos que ya está todo, se terminó, no. Nosotros creemos que hay una lucha y que tenemos que ir entregando cosas, pero encontramos en la escritura que hay un momento en que la vieja naturaleza puede ser vencida y podemos decir con victoria, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Esta obra de gracia es una segunda obra de gracia, una obra de santificación que viene después de la regeneración. Allí en Romanos capítulo 6, verso 22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjense acá lo que nos dice el apóstol Pablo. Una vez que ustedes han sido libertados del pecado, de la culpa y el poder de su pecado, de nuestro pecado, dice, tenéis como por fruto la santificación. Es un fruto que viene después de que ya la nueva planta ha crecido, la vieja planta marchita ha muerto y ahora crece esa nueva planta, tiene que dar fruto y ese fruto es la santificación, es decir, una entera consagración, un entero apartamiento de nuestra naturaleza pecaminosa a la naturaleza transformada por Cristo Jesús. La santificación, que está enteramente ligada a esa obra específica que fue prometida por Jesús, por Juan el Bautista y por el Antiguo Testamento, que se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Allí el Señor Jesús, en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, y estando juntos les mandó el Señor Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acá Jesús le estaba prometiendo una experiencia que iba a acontecer después que Él se haya ido, después que Él ya ha terminado esa obra de redención, no solo para toda la humanidad, sino para ellos. Esta es otra discusión teológica, ¿no? Si los apóstoles acá ya habían sido regenerados. Nosotros entendemos que sí, que ellos habían sido perdonados sus pecados, que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida, y hay mucha evidencia de ello en los evangelios. Esa actitud que tuvo Pedro que se reconoció a sí mismo como pecador. Las varias veces que Jesús dijo que ellos eran sus ovejas, que ellos le pertenecían. Cuando Jesús les lavó los pies, le dijo, ustedes están limpios. Ellos habían nacido de nuevo, tenían sus cosas, tenían sus luchas internas, pero ¿qué cristiano no tiene esa lucha interna? Lo que nos dice el maravilloso testimonio de la palabra de Dios es que nosotros, a pesar de tener esa naturaleza que nos entorpece, nosotros la podemos vencer. Está la promesa del bautismo con el Espíritu Santo, bautismo de fuego. El fuego quema, el fuego quita la esquirla, el fuego purifica. Cuando un metal es metido en el fuego y es fundido, no es para destruir el metal, sino es para sacar lo malo, lo impuro. Porque tenemos allí en el capítulo 2, no le voy a leer porque los conocemos todos, que ellos recibieron el, en Pentecostés
el bautismo con el Espíritu Santo, y la primera manifestación que no fueron las lenguas habladas, sino que fueron lenguas de fuego sobre su cabeza, implican esa purificación de su corazón, la cual da testimonio muchos años después el apóstol Pedro, también hablando de una experiencia similar que tuvieron los romanos, a los cuales Dios le envió a Pedro para que les diera testimonio. Allí en Hechos, capítulo 15, Hechos 15, acá está, Hechos 15, verso 8 y 9, dice: Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahí Pedro estaba recordando Pentecostés, y que a Cornelio y su familia y la gente que estaba con él, dice que Dios le dio el Espíritu Santo de la misma manera que ellos. Él está diciendo que de la misma manera que operó el Espíritu Santo en Pentecostés, en el cumplimiento de esa promesa del bautismo con el Espíritu Santo, asimismo se manifestó en Cornelio. Y ninguna, dice el verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Allí se da la liberación completa de la contaminación del pecado. Es lo que nosotros llamamos desde la teología o soteriología wesleyana la entera santificación o el perfeccionamiento en amor. Esa vida en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y acá desaparece en esta cuesta, ya avanzando hacia la glorificación, desaparece el temor y solo queda el amor. Porque la obra de Cristo es una obra de amor. La gracia de Dios se manifiesta en ese amor derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y Wesley decía que esta es la perfección. Fue tan criticado en su momento y aún hoy lo es. Y muchos de nosotros somos criticados por pensar esto. Nadie puede ser perfecto. Eso es una locura, es malinterpretar lo que dice la Escritura, nos dicen. Pero la Escritura dice que nosotros tenemos que ser perfeccionados. Dice Jesús: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero obviamente, tomando ese texto, nosotros nunca vamos a decir que vamos a ser perfectos en sabiduría, en moralidad, en ética como lo es el Padre, porque no podemos, porque nuestra naturaleza es humana, es falible, pero sí nosotros podemos ser perfectos en adentrándonos allí en el mismo contexto que, eh, eh, que le dio Jesús a esa afirmación, en que Dios puede perdonar, por ejemplo, a sus enemigos, que Dios puede procurar el bien de sus enemigos. Eso es imposible para nosotros. Pero si nosotros permitimos que Él nos perfeccione en su amor, porque Dios tiene la capacidad de perdonar a sus enemigos, porque Él es amor. Si nosotros permitimos que Él nos perfeccione en su amor, nos amolde a ese modelo que es Cristo, que es el amor de Dios encarnado, entonces nosotros vamos a vivir una vida perfeccionada. Y ahí también, nosotros también coincidimos con nuestros hermanos reformados en que esto se convierte en un proceso. Hay acá hay acá un hito que nos perfecciona en amor, pero nosotros tenemos que seguir creciendo a la imagen de Jesucristo. En la gracia santificadora, después de haber sido bautizados con el Espíritu Santo, nosotros, como dice el apóstol Pedro, debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser transformados, como también dijo el apóstol Pablo allí
en 2 Corintios, de gloria en gloria. Entonces, este camino, esta cuesta, no es ya un camino tortuoso, no es un camino de subidas y bajadas, es un camino que va para arriba. Puede haber un momento en que tropecemos y caigamos, sí, puede haber, pero estando ya completamente tomados por la gracia de Dios, como lo manifestó Pablo allí en 1 Corintios 15:10, esas caídas son leves, nos volvemos a levantar y ya no caemos en el mismo pozo. Tal vez volvamos a tropezar en otra piedrita, pero ya no caemos porque estamos siendo eh, controlados y guiados por la gracia de Dios, hasta el último estadio que es la glorificación, donde se da la perfección total a la imagen de Jesucristo. Y se cumple allí esa promesa dada allí en Primera de Juan, quiero leerla para no decir cosas que no dice la Escritura. Primera de Juan, eh, acá está, 1 Juan capítulo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, ya sea que se manifieste después de que dejemos este cuerpo o que Él se manifieste cuando venga a buscar a su iglesia o aparezca allí en el tiempo final, en su segunda venida, nosotros seremos como Él es. A este estadio le llamamos la glorificación, que significa la liberación total y absoluta de el pecado. Aún en esta parte de la cuesta, el pecado puede traernos problemas, pero tenemos las herramientas para vencerlo, para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida llena del Espíritu, para vivir una vida de plenitud. Y después de eso, la glorificación. Este es el camino de la salvación. Este es el camino de la gracia de Dios, que como dije al principio, no es por lo que nosotros podamos hacer, sino que es por lo que Cristo ha hecho por nosotros, por lo que Dios ha hecho a través de Él, para que vos y yo podamos ser salvos y podamos transitar este camino. Yo hice acá una presentación a vuelo de pájaro. Y esto obviamente está dado desde una expresión teórica, pero esto también se vive, esto lo vivimos. Y si otra vez vos aún no lo estás viviendo, yo te invito hoy a que abras tu corazón a Jesús. Él murió por tus pecados. Él se dio para que vos no seas condenado, para que vos no vivas lejos de Dios por la eternidad. Su muerte y sacrificio ha sustituido tu ha, ha sustituido esa naturaleza tuya y mía que nos imposibilitaba el acercarnos a Dios, que nos hacía imposible acercarnos a Dios. Él nos ha redimido, Él ha pagado el precio, Él ha sufrido por nuestros pecados. Y lo único que vos y yo tenemos que hacer es decirle, sí, Señor, reconozco que pequé contra ti y te pido perdón. Reconozco que moriste en la cruz por mí y que mis pecados solo pueden ser tratados por tu preciosa sangre y no por nada que yo pueda hacer. Y vas a ver que ese será el comienzo de esta nueva vida que va siempre para arriba, va en constante
ascenso. Bueno, espero que te haya sido bendición. Por favor, compartí este video. Dale un like para ayudar a este canal, para seguir creciendo. Suscríbete, por favor, suscríbete. Y nos vemos en el próximo video de este canal, tu canal Cristian Toriasi de teología y teología cristiana, teología bíblica y teología arminiano-wesleyana. Dios te bendiga en gran manera.